Y bueno amigos, estamos aquí para comentar por supuesto cositas del Real Madrid que han dejado un poco en este parón de selecciones que bueno, parece que poco a poco va a ir terminando porque ya estamos asqueados de una manera impresionante. Vamos a ver unas cositas ahí de Mr. Seitan, que ha dejado algo bastante interesante. Vamos a repasar también algo de ESPN, que como que le empiezan a coger un asco al Palancas. Bastante interesante la verdad, así que muchísima atención. Lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando chicos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me han llamado la atención. Quiero arrancar con un videito que me he encontrado por aquí que dura bastante poco, dura como 15 segundos, que no he acabado de entender definitivamente. Lo he visto, lo ha puesto alguien en Twitter y yo, pero estos quiénes son o qué pretenden o qué carajo hacen con sus vidas, es que es absolutamente ridículo y lamentable. Pero bueno, no les voy a enredar muchísimo más. Quiero que veamos el video ahí juntos y por supuesto lo comentamos en breve. Cristiano! ¡Vinicius, Vinicius! ¡Vini! ¿Dónde estás, Vini? ¡Vini, Terru! Y bueno, ¿qué quieren que les diga? No tengo ni idea de quiénes son estos energúmenos, no tengo ni idea de dónde salieron estos sinvergüenzas. La verdad es que estoy altamente impresionado la cantidad de gente estúpida que hay en el mundo del fútbol. Porque, a ver, yo entiendo que muchos de estos personajes dejan los estudios y toda la cosa por como quien irse a, yo qué sé, a dedicarle su vida al fútbol y toda la cosa. Yo esa parte la puedo llegar a entender perfectamente bien, pero no deja de llamarme la atención cómo después de que ya son profesionales y tienen tanto tiempo libre, porque bueno, trabajan un par de horas al día de entrenamiento, cómo no se ponen a estudiar, a ser mejores personas, a ser menos cretinos, a ser menos imbéciles, pero bueno, definitivamente tengo poco más que añadir al respecto sobre estos sinvergüenzas que repito, no tengo ni idea de quiénes son, pero solo me deja muy claro una cosa y es que la obsesión que tiene esta gente por Vinicius Junior es una cosa preocupante. O sea, yo estaría realmente preocupado si yo tuviera una obsesión similar a la que tienen estos sinvergüenzas con el tema de Vinicius Junior. Quiero chicos que ahora veamos este tweet que ha publicado el Mr. Patán justo tras la lesión de Gavi, después de que se conoce que Gavi va a estar fuera por el resto de la temporada con el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, muchísimas fuerzas para este chico, es un muchacho muy joven. Creo que este tema nunca debería ser tema de burla para absolutamente nadie, lastimosamente. No todos tenemos el mismo pensamiento, porque definitivamente me parece muy triste. Lo comentaba en su momento con Ansu Fati, creo que con este chico también exactamente lo mismo. Bueno, veamos el tweet de Mr. Seitan que les estoy colocando en la pantalla y que dice lo siguiente: por favor Florentino, etiqueta la cuenta del Real Madrid, haz todo lo posible por cambiar esta vergüenza de fútbol y calendario, Superliga ya y organización de los clubes para erradicar estas pachangas insoportables de selecciones en septiembre, octubre, noviembre, marzo y lesionando jugadores. Bueno, nuestro amigo Mr. Patán, como le dice el otro por allá, rendido absolutamente a don Florentino Pérez, tanto que critican, tanto que no sé qué, tanto que lo otro, tanto que aquello, y mira, terminan pidiéndole cacao a Florentino Pérez. Es una muestra más de que lo que ha hecho Florentino Pérez en el mundo del fútbol y lo que tiene planeado hacer, que yo creo que ese va a ser el momento cumbre de su carrera y cuando seguramente ya esté por anunciar su retirada, que sería la Superliga, ha generado un impacto brutal en absolutamente todos los sectores a nivel futbolístico. Lástima que Mr. Seitan, tu sueño húmedo no va a poder ser cumplido, o puede que no, no se sabe todavía realmente, porque tu presidente, al que apoyas a ojos ciegos y que no sabemos si realmente te está pagando, le dio por salirse porque es un cobarde. Lástima que el presidente del otro equipo, el equipo mediocre, el tercero por siempre, el Atlético de Madrid, al presidente también se le dio por salirse por miedo a una sanción. Lástima que son tan cobardes y el único que ha mostrado personalidad y cojones para meterse en una película de esta ha sido don Florentino Pérez, que bueno, ahí ya nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones en las que hace absolutamente lo que se proponga y estoy seguro de que en algún punto va a encontrar una rencilla, una
una puerta medio abierta para tumbarla y meterse por allí. Así que mucha atención, me llama mucho definitivamente la atención cómo ahora se rinden a Florentino Pérez después de que le han criticado por absolutamente todo. Y es llamativo porque, repito, esta gente se salieron porque son unos cobardes y ahí están pidiéndole cacao a don Florentino Pérez. Me volvió absolutamente loco ese definitivamente. Quiero que escuchemos ahora lo que les estaba diciendo de ESPN que tiene que ver con el Barça, porque bueno, se está hablando de que tal vez Ilkay Gundogan se quiera ir del Barcelona al Galatasaray. La chica esta, Carolina Guillén creo que se llama, que es paisana, le preguntaba a ellos y esta es una de las respuestas que me ha llamado la atención. Por lo que No, dijo, tendría que ser un motivo familiar que sería respetable en todo caso y del cual no tenemos información. Por lo demás es descabellado. Ya me parece descabellado ir del Manchester City al Barcelona, honestamente. La actualidad del City respecto a la actualidad del Barcelona, pues implicaba que Gundogan tomó una decisión más personal que deportiva a todas luces, ¿no? Que su familia prefería vivir en Barcelona que en Manchester y que ahí había cumplido un ciclo más que profesional de vida. Pero recién llegaba a Barcelona teniendo tantas puertas abiertas en caso de que realmente no estuviera contento, que no creo que sea el caso, pero hay tantas puertas que todavía están abiertas para la carrera de Gundogan e irse a dar tristeza a Turquía, por más que el Galatasaray le encante coleccionar piezas de museo, pues me parece totalmente fuera de cualquier credibilidad. Pero insisto, si Gundogan por alguna razón o la familia de Gundogan quieren ir a Turquía, ya ahora mismo, pues se les respetaría, evidentemente. No lo creo, no creo que sea el caso. No. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y me parece brutal porque empezando el discurso este hombre dice muy claramente que ya era una decisión absolutamente absurda cambiar al actual campeón de Europa y seguramente el equipo que mejor esté en forma en todo el planeta fútbol por este equipo que está hundido en la mierda, pero por absolutamente todos los lugares ya parece descabellado, pues exactamente es lo más bestia que seguramente le hemos escuchado a esta gente de ESPN, que repito, ha estado últimamente como saliéndose de este discurso, este relato del Palancas, ahora más bien como que le cogieron un poco de asquito, una cosa bastante impresionante definitivamente, que a mí me ha llamado mucho la atención, no deja de llamarme la atención, repito, cómo han ido cambiando el relato, pero creo que en cierto modo tienen muchísima razón. Creo que cambiar al Palancas Fútbol, al Manchester City por el Palancas a día de hoy es como que si, más o menos como la decisión que tomó Cristiano en su momento de irse del Real Madrid campeón de Europa e irse a la Juventus. Es como que Cristiano en ese momento hubiera decidido irse, yo que sé, al 20, algo así. Es algo parecido comparando las realidades entre Manchester City y Barcelona. Repito, lo que más me llama la atención es que este canal, una de las cosas que yo siempre he querido ha sido debatir los relatos que manejan en lugares como ESPN cuando se trata de hablar del Palancas Fútbol Club. Pero en este caso, chicos, últimamente he estado viendo cómo esta gente ha ido variando el discurso, cómo han ido variando el discurso de que, bueno, ya el Palancas no es aquello, no es lo otro, Xavi no es aquello, empiezan a reventar a Xavi, empiezan a reventar a los jugadores del Palancas. Definitivamente me tiene bastante impresionado cómo están manejando estas situaciones estos caballeros, pero nada, ¿qué quieren que les diga? Así está funcionando absolutamente todo a día de hoy y me parece bien que les haya dado por empezar a decir lo que es la verdad. Así que nada, lo de siempre, déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a este canal si me estás viendo por primera vez, tu like, todas esas cositas que siempre les digo. Así que hoy, mañana y siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.